Muy buenas tardes, mi nombre es Diego Atachu. Hoy vamos a hablar acerca de tres manejadores de bases de datos, un sistema de gestión de bases de datos muy poderoso, los cuales vamos a tocar en este preciso momento. Uno de ellos es PostgreSQL, SQLite y MySQL. Mediante un cuadro comparativo vamos a estar explorando la definición, características, algunas funciones y vamos a concluir algunos conceptos sobre esto que veamos a continuación. Comparando los manejadores de bases de datos, tenemos que por manejador y parámetro, es decir, vamos a ir consultando o evaluando qué hacer o cómo poder ver cada uno de estos. Primero que todo, tenemos PostgreSQL, segundo está SQLite y tercero MySQL. En cuanto a las definiciones, podemos definir a Postgre como un sistema de gestión de bases de datos relacional de código abierto, por lo cual es de uso libre, conocido por su robustez, escalabilidad y cumplimiento de los estándares SQL, lo cual establece que la claridad en el momento de ejecutar las consultas lo hace, es entendible por sí mismo. Por otro lado, SQLite es una biblioteca, no se define como un manejador, sino como una biblioteca, ya que puede estar embebido dentro de la propia aplicación, ¿sí? Y implementa un motor de bases de datos autónomo, ligero y portátil, ideal como mencionaba para aplicaciones embebidas. Esto lo hace también ideal para aplicaciones pequeñas como las que se utilizan en los teléfonos móviles u otros sistemas más pequeños y compactos, ya que se importa directamente como una biblioteca dentro del código y es compatible con varios lenguajes de programación. Por otro lado tenemos a MySQL, el cual es un sistema de gestión de bases de datos relacional de código abierto con una versión de paga, ojo, popular por su velocidad, facilidad de uso, capacidades para manejar grandes volúmenes de datos, etc. Estos tres manejadores, en este caso MySQLite es una biblioteca, son utilizados ampliamente en el análisis de datos, en aplicaciones, en sistemas complejos y simples, dependiendo de cuál sea el manejador que vamos a estar utilizando y la aplicación que queramos desarrollar. Pasando entonces por las características de cada uno de estos, tenemos que de izquierda a derecha, PostgreSQL ofrece características como transacciones autónomas, coherentes, etcétera, que cumplen con los principios de ACID, así como la integridad referencial, lo cual quiere decir que durante una actualización o eliminación las tablas se mantienen vinculadas, vistas debido a que el manejador, el pgadmin, que es el manejador de PostgreSQL, nos permite observar así como funciones y procedimientos de almacenamiento en todas las bases de datos que tocaremos en este sentido. SQLite, por otra parte, es una base de datos que se caracteriza por no tener un servidor, por lo cual se ejecuta directamente su motor dentro de la aplicación. Es uno solo con la aplicación. Es decir, es como tener un cerebro con un banco de memoria tal cual como lo tenemos todos nosotros. MySQL, por otra parte, entre sus características está que admite ACID, al igual que Postgre, índices por tabla, vistas desencadenadores, lo cual quiere decir que se van ejecutando en cadena, procedimientos de almacenamiento y replicación. ¿Okay? Una cosa que me olvidé de mencionar de Postgre es que se basa prácticamente como si fuese lo que almacenamos en PostgreSQL se trata como objetos, lo cual tiene métodos y atributos, ¿sí? Lo cual es parecido a la programación orientada a objetos para aquellos que manejan, en este caso, programación, este paradigma. Por otra parte, en las funciones de PostgreSQL, muy sintetizado, podemos tener que brinde soporte para tipos de datos complejos, extensiones, replicación y respaldo, siendo así Postgre un navegador o un manejador de base de datos de referencia por su escalabilidad, entre otras características que posee, lo cual hace que sus funciones se complementen con esto. SQLite, por otra parte, entre sus funciones está que se utiliza para aplicaciones móviles, navegadores web y dispositivos de Internet de las Cosas, en este caso como Alexa, como Google, como los Echo Dot, etc. Asimismo, MySQL ofrece un soporte para diferentes lenguajes de programación, así como plataformas, lo cual permite su integración con diversas aplicaciones. Entre las ventajas de estos tres tenemos que PostgreSQL es altamente escalable y puede manejar conjuntos de datos muy grandes, por lo cual, como mencionaba anteriormente, es utilizado en el análisis de datos, en el data science o en visualización de datos, análisis complejo.
SQLite es ideal para aplicaciones donde el tamaño y la latencia son factores críticos. Por esto es que en teléfonos móviles es ampliamente utilizado, aparte de que su pequeñez, por así decirlo, en comparación a estos dos monstruos que tiene al lado, lo hace más rápido en cuanto a procesos de ejecución, almacenamiento, etcétera, pudiendo manejar bases de datos de hasta 2 terabytes, pues por supuesto dentro de la misma aplicación, sí, porque como sabemos es un motor. Mientras que entre las ventajas de MySQL, la principal ventaja es que tiene gran comunidad de usuarios y una amplia documentación, ya que en algún momento llegó a ser el sistema o el manejador de bases de datos más utilizado por todos hasta que empezaron a surgir distintos, y lo cual lo hizo un poco menor, pero sin embargo el, el query de los lenguajes, es decir, el SQL como tal, el Structured Query Language, que es la base de MySQL con el cual se gestionan las consultas, lo aplica muy bien y se ajusta a los estándares de este mismo, por lo cual todavía es ampliamente utilizado. En cuanto al precio, críticamente hablando, PostgreSQL es de código abierto, como lo mencionaba al principio, por lo cual es gratuito, aunque tiene opciones de soporte comercial. Los precios son más que todo para desarrollo de aplicaciones corporativas, etc. SQLite es de código abierto y gratuito, no tiene costo de licencia, mientras que MySQL es gratuita bajo una licencia de GPL, no es tema de esta defensa, por lo cual las versiones comerciales con características adicionales tienen soporte propiamente de Oracle. Ahora, ¿qué podemos concluir de esto? Si vamos a desarrollar una aplicación, 1. Las elecciones deben ser basadas en las necesidades. Como bien sabemos, estos tres, aunque son manejadores de bases de datos, se diferencian, lo cual vimos en la relación del cuadro que realizamos anteriormente y que analizamos un poco. La elección para manejar bases de datos depende de los requisitos específicos del proyecto, así como el tamaño, la escalabilidad y las características. MySQL y Postgre son escalables por sí mismos, mientras que si vamos a desarrollar una aplicación móvil, lo ideal es que tomemos en cuenta SQLite. Sin embargo, dependiendo de qué estemos realizando o que nos pida un cliente, vamos a utilizar el manejador. Por eso es importante tener en cuenta la arquitectura de los manejadores de base de datos, así como otras características que podemos tener. Entre las ventajas y desventajas, tenemos que ver cada una de estas para cada sistema. Como mencionaba, una de las ventajas de SQLite es que como es compacto, es ampliamente utilizado y el motor es en sí mismo, entonces se utiliza mucho en aplicativos. Sin embargo, la desventaja es que las bases de datos, al ser estar embebido dentro de la aplicación, no pueden superar un tamaño como el que podríamos tener con MySQL o con PostgreSQL, por lo cual es importante evaluar cuidadosamente todo lo que estemos realizando. Por otra parte, Postgre sí soporta grandes volúmenes de datos, así como MySQL. Y finalmente, la versatilidad y la flexibilidad, porque aunque tienen diferencias, como mencionaba, los tres manejadores son herramientas poderosas que pueden ser utilizadas en amplia variedad de proyectos, no limitantes, lo cual depende simplemente de nuestra imaginación, cómo los apliquemos y el proyecto al que estemos trabajando. Muchísimas gracias, espero que les haya gustado.